Figuras de reversión. Vamos a continuar viendo la siguiente figura que se da en la parte alta del mercado y vamos a hablar de lo que es el triple techo. Similar a un hombro, cabeza, hombro luego de un rally alcista, lo que debería marcar este tipo de figuras es un posible cambio de tendencia en el activo, es decir, si venimos de una tendencia alcista y viéramos la formación de un triple techo, deberíamos considerar que el posible próximo movimiento sería hacia la baja, iniciando una nueva tendencia bajista. La diferencia con el hombro cabeza hombro está dada en que no se identifican prácticamente una diferencia entre lo que son el nivel o la altura de los hombros con la cabeza. Entonces, prácticamente los tres máximos que forman la figura están a la misma altura. Es decir, los picos que de lo que sería la cabeza en un hombro cabeza a hombro serían de la misma altura que la de los hombros, ¿sí? A eso es lo que queremos llegar. Al igual que en el hombro cabeza a hombro también consta de cuatro partes la formación de este triple techo, y la primera de ellas es la tendencia inicial que sea precedente a una tendencia alcista, que se produzca un quiebre de la tendencia inicial, que se forme un nuevo movimiento alcista que alcance los máximos anteriores o se aproxime mucho a ellos, y por último un recorte e inicio de una nueva tendencia a la baja, ¿sí? Así es como se producen este tipo de formaciones, ¿sí? Tenemos una tendencia alcista marcada por la línea punteada, ¿sí? Tenemos un máximo que en un hombro cabeza a hombro, este sería el primer hombro, este sería la cabeza y este sería el hombro, pero como ustedes pueden ver, aquí tenemos prácticamente toda la misma altura, esos tres picos a la misma altura. Se produce un quiebre en el segundo máximo o el segundo impulso hacia el alza, se produce el quiebre cuando cae el precio después del segundo impulso hacia el alza. Entonces, se produce aquí el quiebre, nosotros ya podríamos trazar, si obviamente se vuelve a impulsar desde esta zona el precio, podríamos unir ya los dos mínimos que ha dejado el precio y trazar lo que sería el cuello de este triple techo. Entonces ya podríamos medir la altura que hay entre la línea superior que une los máximos y la línea inferior que une los mínimos. Entonces trazamos esta altura con la línea punteada verde y es lo que a nosotros nos va a permitir, al igual que en el hombro cabeza hombro, delimitar el posible objetivo de precios que va a tener el activo luego de que se produzca el quiebre hacia la baja o la resolución de esta figura. Entonces, al momento en que se produce el quiebre, vamos a poder trazar nosotros esta línea proyectada de la altura del cuello para trazar nuestro objetivo mínimo de precios. Al igual que en la figura anterior, tanto en el hombro cabeza hombro como en el hombro cabeza hombro invertido, aquí juega un papel importante el volumen. A medida que se va formando esta figura, el volumen empieza a decrecer y ahora lo vamos a ver en un ejemplo para que lo puedan ver más claro. Y cuando se produce la resolución del mismo, hay un incremento considerable del volumen. Igualmente, si se hace un pullback a la zona del cuello, entonces podríamos también notar un posible incremento fuerte del volumen. Para tomar nuestra entrada en esta figura, lo que deberíamos esperar es un inversionista que sea un poco más arriesgado, un poco más agresivo, podría haber tomado la entrada cuando se forma el tercer pico o visualizando que haya una confluencia, por ejemplo, entre el tercer pico y la línea de tendencia quebrada, para utilizarla como una resistencia. Entonces, ahí podría ser una buena zona de entrada para un inversor, eh, digamos, un poco más atrevido, ¿sí? Ahora, un inversor más conservador hubiese esperado que se produzca el quiebre o la ruptura del cuello para tomar la entrada, o bien esperar el quiebre y luego un retroceso a la zona del cuello o muy aproximada para recién tomar una entrada hacia la baja, esperando más confirmaciones, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo en el mercado real para ver cómo se dan estas figuras. Tenemos una tendencia alcista principal, precedente, ¿sí?
la formación de estos picos, fíjense que este del medio no llega a alcanzar, pero sí se produce una formación de triple techo, porque ni siquiera es un hombro cabeza hombro, porque si no la del medio debería ser más alta, y nosotros podemos identificar claramente esta figura. Podemos identificar que aquí tenemos la misma altura, que los mínimos son de prácticamente la misma altura, y podemos trazar el cuello. Se produce nuestra primer regla, que es el rompimiento de la línea de tendencia precedente, luego un próximo impulso que alcanza la línea de los anteriores, ¿sí? Y una nueva caída con un incremento del volumen. Fíjense aquí ustedes que podemos observar que a medida que se va formando este triple techo, podemos observar cómo el volumen va decreciendo, ¿sí? Y que empieza a aumentar nuevamente cuando se está por resolver la figura. Y fíjense que a partir de aquí el movimiento al alza es muy importante, que ni siquiera hace un pullback el precio, sino que empieza con una gran corrección para alcanzar su primer objetivo. Trazamos para alcanzar nuestro objetivo, trazamos la altura entre la base del cuello y los máximos, ¿sí? La línea de los máximos, y la proyectamos a la ruptura del cuello donde empieza el rally bajista. Entonces ahí podemos marcar nuestro target o donde podríamos poner nuestro take profit. Un stop loss se podría utilizar eh, por encima del cuello, calculando unos pips, o muchos que trabajan con stop loss largos pueden ponerlo por encima de los picos más altos de la figura. Pero a mi entender deberíamos colocarlo por encima del cuello, cosa que si el precio vuelve debería ser un pullback y caer. Ahora, si no es una formación de hombro, cabeza a hombro o de un triple techo como en este caso, y la operación se nos va en contra, perderíamos muy pocos pips en lo que es la medición de nuestro capital. Ahora vamos a ver lo que son las figuras de triple suelo en la próxima diapositiva. Mi nombre es José Pablo Nicolau desde Argentina.